¡Basta de mataderos! ¡Basta de violencia! Vivisección, zoológicos, incendios, encierro, jaulas, indiferencia, apatía. ¡Basta de especismo! Aquí comienza la rebelión animal por la liberación. ¡Liberación animal! Entrando al nido. Rebelión Animal. Somos una articulación independiente y apartidista de colectivos e individualidades, veganos y antiespecistas de la ciudad de La Paz. No tenemos nombre colectivo, ni sentimos la necesidad de tenerlo. Nos organizamos y accionamos en favor de los animales y otras causas que están totalmente relacionadas, siempre con una mirada interseccional. Luchamos contra el especismo por ser uno de los pilares de opresión y explotación del sistema capitalista, patriarcal y colonial, que deja destrucción y desolación a su paso. Creemos en la liberación animal como horizonte político alcanzable mediante la lucha social y nuestro accionar cotidiano con contrainformación, educación, articulación y organización para crear comunidades libres, autónomas y autosuficientes para los animales no humanos y para nosotros, animales humanos. Este es un programa de radio que abre espacio a la voz de los animales, rechazando la explotación y dominación a la que les sometemos los humanos y sobre todo este sistema. Un espacio de difusión e información antiespecista por la liberación animal y la abolición del sometimiento y violencia sistemática contra los cuerpos animales, humanos y no humanos. Reconociendo nuestra animalidad, reconectando con nuestro entorno natural, siendo parte de esta en equilibrio. Entendiendo que todos somos animales y luchamos por la libertad de todas las especies. Liberación total. Buenas, aquí les saluda Be The Free. Y bueno, en este ciclo del programa Rebelión Animal vamos a tener pues distintas temáticas que, bueno, como el día de hoy estamos abordando el tema de veganismo y liberación total. Todos los viernes a las 2 de la tarde, entonces el próximo programa vamos a hablar sobre lo que es el veganismo y liberación animal, reflexiones colectivas desde la interseccionalidad. Posteriormente, feminismo antiespecista, luego veganismo y medio ambiente. El quinto programa será acerca de la explotación de animales y pandemias. Posteriormente se viene el tema de veganismo popular y nutrición vegana. Luego, deporte y veganismo. Y por último, cuerpos que gritan no. Veganismo. Vegetales, filosofía, ética, derechos, política, activismo, medio ambiente. ¿Qué es el veganismo? The Vegan Society, fundada en 1944, reconocida como una de las primeras organizaciones que acuñó el término vegano, nos dice: es una filosofía, una forma de vida que busca excluir, en la medida de lo posible y practicable, todas las formas de explotación y crueldad hacia los animales, incluyendo su uso para comida, ropa o cualquier otro propósito. ¿El veganismo entonces es un tipo de dieta o realmente es un acto ético y político? Si se reivindica la igualdad animal, no se puede priorizar el resto de las especies sobre la humana, porque es igualmente nociva que el antropocentrismo. La igualdad de los animales respecto a nuestra especie es lo mismo que la igualdad en los seres humanos, en que dentro de la diversidad existe una igualdad real de oportunidades para el desarrollo de los individuos en la sociedad, donde dicha igualdad vaya unida a la libertad y a la responsabilidad. Los animales no deberían ser propiedades nuestras sin derecho alguno y desarrollarse libremente y utilizados como recursos naturales, siendo en algunos casos que convivan junto con humanos. El veganismo propone abolir todas las relaciones de dominación independientemente de quién sea el oprimido. Al igual que ser feminista es posicionarse políticamente contra las relaciones de dominación patriarcal y proponer un nuevo modelo de sociedad que respete los intereses de todos, ocurre lo mismo con el veganismo. El veganismo amplía este horizonte de igualdad y además llega a todos los animales, entendiendo, al igual que el sexo o la etnia, la especie no es un criterio válido a la hora de construir la comunidad política. Racismo, machismo, especismo es lo mismo. El especismo es un sistema de opresión basado en la discriminación de los animales, miembros de otras especies.
es un término emparentado con el racismo, el clasismo, el machismo. El especismo explota, oprime y mata todos los días. ¿Sabías que las vacas viven más de 20 años? Una vaca en la industria de la carne y la industria láctea viven entre 2 a 5 años. ¿Sabías que puedes alimentarte a base de plantas sin carnes de ningún derivado animal? ¿Sabías que la agricultura animal es una de las principales causas del calentamiento global y la contaminación? En la industria de la carne se asesinan alrededor de 90.000 millones de animales terrestres anualmente, más de 10 veces de la población mundial humana global. Estos animales son asesinados a los pocos meses de vida y viven su corta vida enjaulados. La mayoría viven en su propio excremento, hacinados y sin ver la luz del sol. En la industria de la leche, las vacas son sistemáticamente violadas y separadas de sus bebés a los pocos días de nacidos. En la industria del huevo, los pollos machos son abandonados en tambos hasta morir de asfixia o triturados para luego vender su carne, mientras las gallinas viven en jaulas tan pequeñas que sus pies crecen alrededor de los barrotes. Tratos similares se dan en la industria del entretenimiento, de transporte, turismo, la piel y la industria médica. Hay diferentes formas de explotación. Para los animales no hay salida. Venta de animales y mascotismo, criaderos, industria cárnica, láctea, avícola, industria de pieles y lanas, industria de entretenimiento, animales utilizados para el transporte, uso de animales en deportes y servicios, experimentación animal, testeo en laboratorios, universidades, la industria peletera, circos, caza y tráfico de animales silvestres, deforestación y pérdida de hábitat. ¿Qué es el veganismo entonces? ¿Un concepto antiespecista que van de la mano? El veganismo antiespecista es una postura ética y un compromiso político. La perspectiva ética del veganismo implica no participar en un sistema de opresión que fomenta prácticas de explotación y sufrimiento. La perspectiva política implica un boicot a estas industrias. Más aún, miles de veganos se organizan, se comprometen a otro tipo de activismo, marchas, performance, prácticas educativas, acciones legales, entre muchas otras acciones. Sin embargo, también existen muchas otras razones por la cual elegir el veganismo. Razones médicas, de salud pública, ecológicas, que abogan por la práctica vegana. En medio ambiente, en cuanto a la ecología, la industria de alimentos de origen animal es la principal productora de gases de efecto invernadero, lo que provoca el calentamiento global. Más aún que la industria del transporte. Es una de las industrias que requiere más agua y es la que más contamina. Además, es la que más terreno requiere. Cerca de 2/3 partes de la superficie cultivable del planeta se destina a la cría o alimentación de los animales propiedad de esta industria. Estamos hablando de la expansión agrícola. ¿Y qué papel toman las personas veganas frente al antiespecismo? Esta corriente antiespecista asume el veganismo como una consecuencia directa del antiespecismo. El antiespecismo es mucho más que despreciar un pedazo de carne en el plato. Busca que se dé el mismo valor a los intereses de un individuo independientemente de la especie a la que pertenezca. El movimiento antiespecista defiende la liberación animal, al igual que cualquier otra especie en el planeta. Pero también el sistema capitalista se ha apropiado del veganismo. El veganismo, bajo el pilar de la igualdad, rompe con cualquier tipo de elitismo, por ser un interés individualista. Por ende, no se es mejor persona si uno es vegano o vegana. El veganismo capitalista llegó para adaptarse a esta relativa nueva forma de vida, o como muchos dirían, la nueva moda. En algunos países se piensa que está asociado a la clase alta. Sin embargo, debemos entender que el consumo consciente va de la mano del veganismo. No debemos engañarnos a nosotros mismos, creyendo que tener más opciones veganas en restaurantes, los cuales pueden ser parte de multinacionales que optan por una cadena de producción menos sostenible y sustentable, fomentando la expansión agrícola, o fundando una innovadora empresa vegana, o comprando de una nueva sucursal queso vegano. Esto no hará daño siquiera al sistema capitalista, enormemente gigante,
que constantemente infringe la autonomía corporal y física de todos los seres humanos y no humanos. El consumo vegano es una mera consecuencia. Es una extensión bastante ilógica, ¿no? De política radical que incluye el antiespecismo. Como vemos, el veganismo y el antiespecismo deben ir de la mano. El veganismo es una lucha amplia y, como lo decimos al comienzo del programa, interseccional. Así que, si compramos un queso vegano, no nos engañemos que es un acto revolucionario. No nos engañemos, no vamos a cambiar el mundo. Seamos realmente revolucionarios. Busquemos la liberación total a través de la organización y la horizontalidad. Desarrollemos un análisis sistemático de todas las enfermedades de la sociedad. No es suficiente boicotear a la industria cárnica y esperar que los recursos sean trasladados para alimentar a los pobres. Debemos establecer un sistema que realmente intente cubrir las necesidades humanas, lo cual implica una revolución social. El motivo de las ganancias no es el único factor social que fomenta la explotación animal. De hecho, la economía solo es una forma de relación social. También tenemos relaciones políticas, culturales e interpersonales, cada una de las que se puede demostrar influencia a la percepción de que los animales existen para ser usados por los humanos. Entonces, el veganismo, la liberación animal, el antiespecismo y la revolución social van de la mano, si es que queremos cambiar este sistema. Es así, Arte, como tú dices. Entonces, para tener un poco más de idea respecto a todo lo que has expuesto, vamos a hablar sobre lo que es el concepto de liberación total, que es un concepto nuevo, donde, es un concepto amplio que une tres ejes que se interrelacionan entre sí. Estos son lo que es la liberación animal, la liberación humana y la liberación de la tierra. Estos tres deben ir sí o sí juntos, porque no pueden ir uno separado del otro, porque no tendría, se podría decir, una idea de que tiene que llegarse a una liberación total. Entonces, para llegar a esto, pues hay muchos movimientos, muchos sectores, en su mayoría sectores sociales, que han empezado a accionar desde distintas trincheras, desde distintos lugares donde se desenvuelven para poder construir, se podría decir, ¿cómo podríamos decirlo? Un nuevo paradigma para la población en su conjunto, incluyendo obviamente los demás animales. Obviamente todo esto lo vamos a desarrollar más adelante, pero pasemos al sector siguiendo las huellas a través del bosque. Antecedentes. ¿De dónde viene el veganismo? ¿Hace cuánto tiempo comenzó? Se tienen evidencias de que muchas personas decidieron no consumir ningún tipo de producto animal hace más de 2000 años. Ya en la antigua Grecia, Pitágoras abogaba por la compasión hacia el resto de las especies y seguía lo que podría ser descrito como una dieta vegetariana, famosísima y conocida como la dieta pitagórica. Buda solía asumir este tipo de dieta, que incluía dentro de su doctrina ahimsa, no violencia, como un paso fundamental para lograr la elevación de la conciencia. Por otro lado, seguidores del orfismo, una religión antigua de Grecia que fundó Orfeo, los seguidores de esta religión no comían nada de origen animal. La base de esta religión era la reencarnación. La mayoría de las religiones o doctrinas que creen en la reencarnación, pues son vegetarianas. Y bueno, ¿no? Ellos tienen prohibido comer entre su norma y entre su moral, ¿no? Por otro lado, también hay otra religión como la teosofía, que es un movimiento filosófico religioso, ¿no? Que propone romper con el excesivo materialismo y el racionalismo entre el siglo XIX y el siglo XX. Por otro lado, también los fundadores fueron Elena Petrovna Blavatsky, más conocida como Madame Blavatsky, ¿no? Quienes seguían la teosofía y el no consumo de carne. Muchos personajes como Albert Einstein, Nikola Tesla, Leonardo da Vinci e importantes figuras literarias de la talla de Margaret Fuller, el dramaturgo y poeta español Miguel de Cervantes,
también practicaban el vegetarianismo y condenaban el sacrificio de animales como forma de alimentación. Entre otros griegos y antiguos, Platón, Genócrates o Plutarco, Tairón, Voltaire y Rousseau. Sin embargo, el término veganismo, como ya lo dijimos, surgiría en 1944, pese a que ya en la antigua Grecia se practicaba lo que era la no crueldad, el no consumo de carne. Para Watson, el veganismo decididamente sería el principio y el final del vegetarianismo. En las antiguas civilizaciones, hablando un poco más del pasado, como las civilizaciones mayas, griegas, incas, chinas, egipcias e indias, pues consumían trigo, cebada, frutas y nueces, maíz, arroz, lentejas, patatas, papas, quinoa, garbanzos y soya. La mayoría de los antropólogos, así como estudios recientes, han demostrado que nuestros antepasados, aunque se dedicaban a la caza, tenían una dieta basada principalmente en plantas. Y una amplia variedad de plantas eran base de su nutrición, teniendo en cuenta que era bastante peligroso obtener carne, ¿no? Entonces no es sorprendente encontrar que un hombre primitivo ya hace más de 4.000 años tendía hacia el vegetarianismo. Y bueno, entre otras publicaciones o evidencias de que el vegetarianismo, el veganismo, el naturismo estaban relacionados antes de ser definido en 1944, por ejemplo, salen publicaciones en la España de 1936 como la Revista Blanca en 1898 hacia el 1904, fundada por Joan Monsey, Federico Urrales y Teresa Mañé, Soledad Gustavo. Sobrevivientes de los calabozos a los procesos de Montjuic, al gran golpe represivo contra el anarquismo catalán de 1896. Esta revista apostaba por una dieta sana, el rechazo a las drogas, la higiene natural, ¿no? Entonces, la Revista Blanca, ahí también se hablaba un poco de el no consumo de carne. Después de estas revistas, pues aparecen artículos publicados como Hacia la conquista del estado natural, de Henry Filsey. En 1902, la doctrina naturista, de Emily Gravel. En 1903, estos últimos abogan por el rechazo de las drogas, la dieta vegetariana y la vuelta al mundo más salubre, sostenible, primitivo y respetuoso con el medio ambiente. La Revista Blanca, después de su cometido en 1904, pues retomaría una revista que se llamaría Salud y Fuerza, de 1904 a 1914, encargada de temas teóricos muy similares al vegetarianismo, al veganismo, el naturismo. Bueno, ya en la década de 1970, el psicólogo Richard D. Ryder acuñó el término especismo para describir la existencia de una discriminación arbitraria hacia quienes pertenecen a otra especie, ¿no? La mayoría de las sociedades, al estar fundadas en el antropocentrismo, infravaloran los intereses de quienes no pertenecen a la especie Homo sapiens, en lo que se ha venido a llamar el especismo antropocéntrico. En 1975 se publica el libro Liberación Animal, A New Ethics for Treatment of Animals, las nuevas éticas del trato hacia los animales, cuyo autor es Peter Singer, que argumenta la sintencia, o sea, lo que uno siente, es el único criterio éticamente relevante y por lo cual injusto discriminar a los animales en función de su especie. Singer describe la vida de los animales no humanos en granjas y laboratorios, infringiendo una defensa de la alimentación vegetariana. Este libro impulsó fuertemente el crecimiento del veganismo. En Latinoamérica, más o menos allá por los años de la primera década del 2000, la emergencia y la expansión del movimiento animalista a partir de un conjunto de redes colectivas compuestas por activistas y organizaciones ordenan acciones con el fin de generar transformaciones en el especismo institucionalizado y antropocéntrico, en el cual abarca las diferentes esferas sociales, culturales, económicas, abocadas a la experimentación, la alimentación, el entretenimiento, la vestimenta, los trabajos involuntarios, además de haber explotación del hombre por el hombre. Se maltrataban y se explotaban la vida de los animales humanos e inhumanos.
Estas experiencias de organizaciones que han sido fundadas también con la llegada de la digitalización, del Internet, ¿no? Podemos mencionar en Latinoamérica a la Asociación Animalista Libera, SINZO o Sin Zoológicos y Animal Libre, una de las primeras organizaciones mundiales antiespecistas, llevando también la bandera animalista. El origen de estas organizaciones es por la relación que establecen los integrantes con las tecnologías digitales. Y bueno, entre 2010 y 2014, muchos empezaron a conformar redes, conferencias, seminarios e intercambiar información a través de correos electrónicos, links, enlaces web, ¿no? Bueno, y después, hasta el día de hoy, se sigue trabajando en la difusión y las redes sociales han sido muy importantes para la expansión y información acerca del veganismo. Es así que, bueno, es una historia pues bastante amplia referente a los orígenes del veganismo, del vegetarianismo y mucho más antes lo que es el naturismo. Sin embargo, ahora nos toca hablar de lo que es la historia del movimiento por la liberación animal, que tiene pues una gran contenido en todo el desarrollo y todavía sigue muy vigente. Y vamos a empezar. Al igual que otros movimientos socioambientales como el ecologismo y el ambientalismo, el animalismo tiene raíces en las primeras sociedades protectoras y conservacionistas creadas a finales del siglo XIX e inicios del siglo XX. No fue hasta las décadas de 1970 y 1980 cuando, junto con la eclosión de otros actores sociales preocupados por los efectos de la actividad humana sobre el ambiente, surgió en el norte el movimiento en defensa de los derechos de los animales. El movimiento de liberación animal, también conocido como movimiento abolicionista de liberación animal y especies del mundo, o simplemente con el nombre del movimiento animalista, es aquel movimiento global de activistas, académicos, artistas, campañas y grupos organizados que se oponen al uso de animales para investigación, alimento, entretenimiento, textiles, como ser cuero, lana, peletería, seda, etc. El objetivo general del movimiento es erradicar lo que es el especismo, que consideran antropocéntrico, es decir, en la discriminación negativa de los animales no humanos generadas por el hecho de pertenecer a especies diferentes a la humana, ¿no? El movimiento por la liberación animal y movimiento de defensa animal se utiliza como equivalente, pero el segundo es más amplio, ya que incluye las organizaciones y activistas que buscan el bienestar animal, mejorando la situación en cautividad. Estos últimos no proponen por la liberación total del especismo, sino por la mejora de las condiciones de vida de los animales. Y bueno, Arte, te quería comentar referente a esto, que siempre ha habido esta pugna, se podría decir, en torno al movimiento de liberación animal, tanto los que son bienestaristas como los abolicionistas, pero también te tengo que decir que hay un tercero entre esos dos. ¿Qué te parece? Realmente hay bastantes corrientes de las cuales ha partido el veganismo y todas están relacionadas, ¿no? Yo también he mencionado el animalismo y muchas otras tendencias, muchos otros movimientos. Pero, ¿cuál es el tercero? Bueno, déjame decirte que el tercero vamos a leerlo a continuación. Pero antes de eso, pues tenemos que ver quiénes han sido los principales filósofos que han aportado al movimiento por la liberación animal, y sin dudar tenemos que mencionar sí o sí a Tom Reagan y Gary L. Francione, que van por el lado del abolicionismo, ¿no? Por otro lado, los utilitaristas no creen que los animales posean derechos per se, pero argumenta que como tienen la facultad de sentir dolor, su sufrimiento debería ser tenido en cuenta. Excluir a los animales en el juicio moral equivale a afirmar a discriminarles por el mero hecho de no ser humanos. Aquí encontramos, por ejemplo, el famoso trabajo de Peter Singer, el cual has leído hace un momento, en el libro de Liberación Animal, que impulsa en gran medida el movimiento por la liberación animal. Por otra parte, también se ha defendido la consideración moral de que los animales, desde la teoría ético-política, el igualitarismo, quienes sostienen este enfoque como Peter Valentine, o en el mundo de habla hispana, Oscar Horta, ¿no? Que también es un reconocido filósofo. Defienden también el fin de la discriminación de los animales, pero a diferencia de los utilitaristas se oponen al actual uso de animales como recursos.
No solo por el tema de sufrimiento y muerte que hasta causan, sino también porque rechazan que sea aceptable que una minoría sufra para beneficio de una mayoría. Por último, los activistas antiestatistas y anarquistas, estos son los últimos, se podría decir, el tercer grupo, que son veganos, como el Dr. Steven Best, que rehúsa a emplear vías exclusivamente legalistas para poner fin al especismo. Igualmente denuncian el sexismo de muchas organizaciones animalistas y su desidia por enfrentar otro tipo de discriminaciones, subordinaciones y opresiones asociadas al Estado, al capitalismo y al racismo, entre otras características, ¿no? Entonces se podría decir que este último grupo es como que... Y bueno, se podría decir que esta es como la base de lo que ahora podemos llamar la interseccionalidad, ¿no? Entonces este último grupo, si bien los bienestaristas y los abolicionistas han estado en pugna durante mucho tiempo, llega este último grupo para, se podría decir, englobar todas las opresiones y crear lo que es el veganismo interseccional. ¿Qué te parece a ti esto, Arte? Como ya hemos visto, para llegar a la liberación total, como tú has definido y puesto, ¿no?, el concepto al comienzo, es que estas luchas están relacionadas. La opresión es la misma, como decía yo, hacia las etnias, hacia los pueblos indígenas, hacia las mujeres, hacia los niños. La opresión y la explotación es la misma, ¿no? La explotación del hombre por el hombre, la mujer contra la mujer, sigue existiendo. Entonces es muy importante la interseccionalidad, pero para este tema grandísimo, pues vamos a tener un programa especial, ¿verdad? Entonces esperemos que les guste mucho este programa, esperamos también sus comentarios. Y no, pues escuchemos entonces un poco acerca de cómo es que en esta lucha por la liberación animal, la defensa de los derechos de los animales, de la madre tierra, de alguna otra manera, entre sus colectivos y organizaciones, también tiene cierto tipo de contradicciones, ¿no? Entonces, como ya lo decía, ¿no?, la revolución social puede ser el camino. ¿O qué dices tú? Así es, y bueno, para hablar de lo que es el movimiento y todos los grupos, pues nos tendríamos que tomar pues mucho tiempo, pero vamos a hacer todo lo posible por resumirlo ya nomás. A raíz de pensadores como René Descartes, que decían que los animales no sienten, no sufren y están en beneficio de los humanos, ha nacido toda esta corriente de defensa de los animales, ¿no? Entonces, generalmente el movimiento por la liberación animal y sus integrantes pues optan por la vida vegana como una convicción y promueven el veganismo. Vamos a nombrar a PETA, que es como una de las primeras organizaciones que aparecieron, que es Personas por el Trato Ético de los Animales, y que los animales, ellos decían, los animales no son para comerlos, para vestirnos con su piel, para experimentar con ellos, ni para servirnos de entretenimiento. Tienen ciertos postulados, por ejemplo, como la cría intensiva de animales de granja, o sea, en estos temas son los que generalmente hacen activismo. El segundo, la vivisección o los experimentos con animales, la cría de animales para obtener su piel, el exterminio de animales considerados una plaga, los maltratos y las peleas hacia otros animales, y el trato ético a los animales siendo tratados iguales como seres humanos. Entonces, un número cada vez más elevado de activistas también se dedican a lo que es la acción directa, lo que puede incluir la liberación, robo de animales y daños a las instalaciones. Muchas de las técnicas de estos activistas fueron desarrolladas por británicos como Barry Horn, quien fue un activista británico en favor de los derechos de los animales que murió a causa de una falla en el hígado en el hospital en noviembre del 2001, después de protagonizar 4 huelgas de hambre mientras cumplía una sentencia de 18 años de cárcel por plantar dispositivos incendiarios. Posteriormente viene lo que es el Frente de Liberación Animal, y para esto pues sí o sí tenemos que mencionar a uno de los fundadores, que es Ronnie Lee, que es un activista británico de los derechos animales, que es conocido principalmente por ser el oficial de prensa del Frente de Liberación Animal del Reino Unido en 1976, ¿no? Entonces, a partir de que Ronnie Lee, antes de que exista el Frente de Liberación Animal, existían otras organizaciones, que vamos a leerlos a continuación. Las raíces del Frente de Liberación Animal se remontan en diciembre de 1963, cuando el periódico británico
John Prestegui fue escribir un evento de caza de Devon and Somerset Staffhouse, donde observó a los cazadores perseguir y matar a un venado preñado en protesta, como se formó el Hunt Saboteurs Association, ¿no? Que es, se puede decir, los saboteadores de la caza, que evolucionó en grupos de voluntarios entrenados para engañar a los perros de la cacería soplando y poniendo falsos olores, etcétera, ¿no? Que atacó a los vehículos de los cazadores, rompiendo neumáticos y ventanas, intentando detener la caza, incluso antes de haber empezado. Se puede decir que el Frente de Liberación Animal es considerado como una amenaza terrorista por el FBI. Más de 1.000 ataques en un año solo en el Reino Unido causaron pérdidas materiales de cerca de 2.6 millones de libras esterlinas, haciendo que algunos expertos declararan que la defensa animal ahora encabeza la lista de promotores de violencia en ese país. Muchos grupos bienestaristas condenan los ataques, mientras que otras organizaciones también les dan su respaldo, ¿no? El Frente de Liberación Animal sostiene que el movimiento de la naturaleza no violenta, puesto que los activistas toman todas las precauciones necesarias para no dañar a ningún animal, humano o de otro tipo, cuál es uno de los puntos claves de sus bases éticas. Algunos activistas también realizaron acciones directas bajo el nombre de Animal Rights Militia o Justice Department, ¿no? Que es, se podría decir, otros grupos que también es asociado a lo que es el Frente de Liberación Animal. Vamos a hablar del Frente de Liberación de la Tierra, más conocida por sus nombres en inglés Earth Liberation Front, también conocido como los Elfos, en el nombre de un colectivo anónimo autónomo de individuos o células que, de acuerdo con el Elf Press Office, usan el sabotaje económico y la guerra de guerrillas para detener la explotación y destrucción del medio ambiente. El Sea Shepherd Conservation Society es otro grupo que es una organización ecologista internacional sin ánimos de lucro por la conservación de la fauna marina, cuya misión es acabar con la destrucción del hábitat y la matanza de la fauna en los océanos del mundo, con el fin de proteger y conservar el ecosistema y las especies. Sus campañas se rigen por la Carta Mundial de las Naciones Unidas para la Naturaleza y otras leyes que protegen a las especies marinas y sus entornos. La sociedad fue fundada en 1977 por Paul Watson, uno de los primeros miembros de Greenpeace, después de una disputa con la organización sobre cómo actuar en la cacería de ballenas. Greenpeace evita interferir con la caza de ballenas, buscando crear conciencia a través de la captura de testimonios gráficos, etc. En contraste, Sea Shepherd se dedica a la acción directa, que implica interferir con las operaciones de buques balleneros. Hasta esta parte, ¿qué te parece, Arte, todas estas organizaciones, cómo han empezado a formarse y bueno, ¿no? Cómo siguen vigentes hasta la actualidad? La historia nos cuenta que muchísimas organizaciones, ¿no? Ya desde el hecho de considerar algunos temas simplemente como relevantes y otros como irrelevantes, ¿no? Como el tema del vegetarianismo, por ejemplo, o el simple naturismo, ¿no? Que simplemente es una dieta o simplemente son corrientes que son apolíticas, ¿no? Y esto no debería ser así, porque si queremos cambiar al sistema, no podemos esperar de que todos se vuelvan vegetarianos o veganos, ¿no? Eso es, se podría decir, algo difícil a lo que podemos llegar. Es por eso que hay bastantes disidencias en el movimiento animalista. Los bienestaristas pues van por vías legales, hay otros que no quieren ir por vías legales, ¿no? Y el surgimiento y la definición propiamente del movimiento vegano antiespecista está en la historia y en el núcleo de todas estas organizaciones que has mencionado, ¿no? Sin estas nuevas direcciones, sin estas nuevas propuestas, pues el pensamiento crítico, político, ¿no? No se volvería un compromiso, sino sería una mera, como muchos dicen, moda, que no lo es, ¿no? Y justamente con esto, lo que acabas de decir es que se justifica que el veganismo no es una dieta solamente, ¿no? Y está involucrada muchísimo con otras corrientes. Así es evidentemente y inconfundiblemente es parte de la lucha social, es una lucha social. Bueno, tenemos que mencionar sí o sí a Rodney Adam Coronado, más conocido como Rod Coronado. Ha nacido el 3 de julio de 1966, que es un nativo americano de la tribu Pascua Yaqui, ecoanarquista y activista por los derechos de los animales. Es defensor y antiguo activista del Frente de Liberación Animal y portavoz del Frente de Liberación de la Tierra. Fue miembro de la tripulación Sea Shepherd,
y miembro del colectivo editorial del Air First. Coronado fue encarcelado en 1995 en relación con un incendio provocado en las instalaciones de investigación de la Universidad Estatal de Michigan, que causó daños por el valor de $125,000 y destruyó 32 años de datos de investigación. Y posteriormente también interfirió lo que es la operación Bite Back, que era un boicot totalmente a lo que es la industria de las pieles, ¿no? Entonces es indudablemente un actor muy importante en el movimiento de la liberación animal, Rod Coronado. Pasemos al Stop Hunting Animal Cruelty Shack, que inclusive hay un documental referente a esto, que es una campaña internacional por los derechos de los animales para cerrar Hunting Life Science. El mayor laboratorio de ensayos con animales por contrato de Europa, la Shack, finalizó su campaña en agosto de 2014. HLS prueba sustancias médicas y no médicas en unos 75,000 animales cada año, desde ratas hasta primates. Ha sido objeto de varias filtraciones importantes o investigaciones encubiertas por parte de activistas, periodistas desde 1989. Ahora vamos a aterrizar un poco, antes de entrar a lo que son las organizaciones, se podría decir, un poco más actuales. ¿Qué te parece esto, Arte? Me parece muy importante, algo que quiero dejar, creo, un factor común en todo lo que es la historia, ¿no?, del veganismo, la lucha por la liberación animal, el animalismo, ¿no? Es que todo ha comenzado hace bastante tiempo, ya más antes de 1800, ¿no?, con los saboteadores de la caza, ¿no? Muchos, ¿no? Incluso movimientos feministas, no, incluso las sufragistas estaban en contra de la caza, ¿no?, de animales así indiscriminada, contra la caza que es considerado un deporte, ¿no?, en muchos países. Es de ahí que han nacido muchísimas organizaciones. Y bueno, quiero decir que toditos las acciones que han realizado estos frentes de liberación animal, ¿no?, y activistas, pues han sido muy importantes para mostrar lo que estaba pasando dentro de los laboratorios. Sin estos activistas nunca hubiéramos sabido ni concebido qué es lo que pasa detrás de las jaulas, detrás de los mataderos, detrás de una jaula de laboratorio, ¿no? Entonces, ¿qué es realmente lo que sucede? La labor de estos personajes, de estos activistas, es realmente admirable. Era, como yo diría, la única manera de sacar a la luz lo que estaban haciendo todas estas industrias de empresas, ¿no?, multinacionales, y incluso con temas de salud, corporaciones, ¿no? Ha sido muy importante la acción de todos estos activistas. Es así. Bueno, seguimos hablando con una de las, se puede decir, agrupaciones actuales, y tenemos que hablar de Direct Action Everywhere, que es una red internacional de base de activistas por los derechos de los animales fundada en el 2013 en el área de la Bahía de San Francisco. DXE utiliza protestas disruptivas y tácticas de acción directa no violenta como el rescate abierto de animales de las granjas industriales. Su intención es construir un movimiento que pueda eventualmente cambiar la cultura, las instituciones sociales y políticas. Los activistas de DXE trabajan para poner fin al estatus de mercancía de los animales. Tenemos que hablar indudablemente de Animal Safe Movement. Las 4 ramas del movimiento de Animal Safe se centran en la individualidad de los animales. Los animales son personas, no propiedades. Las vigilias por los animales centran la atención en ellos, mientras que las campañas sobre el clima y la salud ayudan a centrarse en la necesidad del cambio del sistema alimentario ya. Las acciones suelen ser organizadas por las ramas para complementar el trabajo de cada una de ellas y destacar los beneficios conjuntos del veganismo. Aquí quiero hacer un pequeño paréntesis porque tenemos que remontar, como tú decías, que también existe el papel de muchas mujeres que han aportado por la liberación animal, como ser Jane Fields, que también murió protestando en contra de los camiones a los mataderos, y murió luchando, ¿no? Porque uno de los camiones que dirigía animales hacia el matadero pues la arrolló, la atropelló y pues murió en una de esas acciones. Y Regan Russell también fue un activista del Animal Safe, específicamente del Toronto Pig Safe, que el 19 de junio del año pasado, pues de la misma manera murió, ¿no? Murió atropellada por uno de estos camiones. Entonces, a la actualidad se sigue exigiendo justicia, porque para los activistas y para todos los que están involucrados en el movimiento por la liberación animal no existe una justicia, ¿no? Vamos a rápidamente hablar ya por último de Anonymous for the Voiceless, que es una organización de base por los derechos de los animales,
especializada en el activismo callejero, formada en el 2016 en Melbourne, Australia, operando todo el mundo. Anonymous for the Voice coordina ahora 100.000 voluntarios en 591 capítulos en 61 países, con equipos de voluntarios que organizan y significan acciones de protesta pacíficas llamadas Cubo de la Verdad, donde se muestran por medio de pantallas lo que ocurre dentro de estos centros de exterminio de animales. Bueno, hay muchas organizaciones más, hay bastantes organizaciones, pero por el tiempo es que lo estamos tratando de resumir a lo máximo posible, pero obviamente vamos a ir desarrollando en los próximos programas. Quiero decir que frente a lo que nos has acabado de contar, Bicho, es que pues es por eso que justamente el veganismo es una propuesta radical para muchos, ¿no? Justamente hay bastante represión del Estado porque vamos contra sus intereses, ¿no? Que es el de acallar, el de oprimir a los animales. Muchos los utilizan pues de propaganda política y electoral. Sin embargo, los animales y el medio ambiente jamás están realmente siendo valorados, defendidos, ¿no? Pocos, como el movimiento de los pueblos indígenas, ¿no? Son los que realmente valoran esto. En las ciudades, pues, también hay bastantes animales, ¿no? Perros, gatos, en fin, muchos, ¿no? Que también merecen justicia, ¿no? Y aún en esta sociedad boliviana, en el contexto boliviano, que creo que es lo que te ha faltado hablar, es que justamente a raíz de la observación frente a la injusticia hacia los animales, es que surgen muchos movimientos también en Bolivia. No sé si nos puedes contar cómo es algunos movimientos, cómo se ha surgido tal vez el veganismo, ¿no? El vegetarianismo. Yo recuerdo pues que allá en por Sopocachi, por ejemplo, aquí en La Paz, en los años 90, habían bastantes restaurantes vegetarianos, naturistas, ¿no? Que eran de los Krishna, del movimiento Krishna, ¿no? De la religión Krishna. Sin embargo, o sea, del 90 hasta el 2020 ha habido una evolución bastante grande, ¿no? Sí, justamente eso es, bueno, vamos a hablar brevemente de lo que es, porque esto es como que no nos va a dar el tiempo. Sin embargo, sí, prácticamente es como que el veganismo en La Paz llegó prácticamente por el tema de salud, impulsando lo que es el vegetarianismo, las recetas y todo aquello. Sin embargo, pues pasando los años, pues ya se empezó a agarrar conceptos como es el antiespecismo, la liberación animal, la defensa de los animales, y obviamente la base fue las organizaciones proteccionistas de animales, de perros y gatitos, que empezaron a protestar y defenderlos. Entonces surge más o menos por el año 2005, 2006, existen varios grupos que también se han empezado a cuestionar sobre lo que es el vegetarianismo, el veganismo. También empezaron a apoyar campañas como el cierre de los circos, el cierre de los zoológicos, y luego posteriormente se logró la ley de 0 circos en toda Bolivia, ¿no? Y de esta manera también... Bueno, recientemente podemos hablar también de la ley 700, ¿no? La normativa, en fin. Hay muchísimas organizaciones de las cuales podemos mencionar. No queremos mencionarlas a todas porque podremos estar olvidando alguna o estar nombrándolas erradamente. Sin embargo, quiero decir que desde el 90, con el comienzo del vegetarianismo en Bolivia, poco a poco se ha ido politizando el tema, ¿no? Ya no solamente era una dieta, una forma de vida o comida para enfermos simplemente, sino poco a poco se ha ido cuestionando el compromiso social y político que tiene el veganismo. Y bueno, ¿no? O sea, frente a esto también ha habido varias acciones, y el veganismo no, como les digo, no es elitista ni egoísta, sino también se involucra en otras luchas, mujeres, pueblos indígenas, aquí en Bolivia más que todo. Sí, es así que con los compañeros que estamos realizando distintas acciones en la actualidad, como es La Paz Vegan, Animal Save La Paz, la Alianza Animalista La Paz y muchos otros. Tratamos de crear alianzas estratégicas para poder llegar a un fin y poder luchar a favor de alguna determinada causa, ¿no? Entonces, vamos a pasar al siguiente tema, que es Revuelta Animal, escúchalos llegar. Revuelta Animal, escúchalos llegar. ¡Hola! ¡Soy tu
tuki. No hay duda de que el Estado está del lado de aquellos que explotan a los animales, con mínimas excepciones. La ley es definitivamente anti-animal. Esto demuestra que con el subsidio gubernamental de las industrias lácticas, cárnicas, de la vivisección y del uso militar de los no humanos, así como de su oposición hacia aquellos que no resisten contra la industria de la explotación animal, el político nunca comprenderá por qué el Estado debe proteger a los animales, más los utiliza de campaña politiquera. Después de todo, cada esfera de la vida social condena y fomenta su abuso. Actuar en los intereses de los electores humanos siempre se traducirá, por más absurdo que parezca, en actuar contra los intereses del reino animal y vegetal. Un extenso electorado aún falta por recibir el derecho al voto. Nosotros, los animales, ¿qué? ¿Somos asesinados o morimos en los incendios a causa de la expansión agrícola? No despido, soy Tuki Tuki, en Revuelta Animal. Escúchanos llegar. Flotando en la solución del capital, en busca de esa voz animal. Y bueno, para este último sector se ha pasado muy rápido el programa. Tengo que recomendarte, bueno, vamos a hacer recomendaciones y también vamos a hacer algunas frases para dejar el mensaje. Yo te tengo que recomendar, pues, autores que tienes que leer, como ser de Brian A. Dominic, que ha realizado un ensayo muy importante como ser la liberación animal y la revolución social. Y también autores como Stephen Best y Antonella. Son, se podría decir, escritores y filósofos actuales que están dando mucho, pero mucho, un gran aporte al movimiento por la liberación animal con los ensayos de acuerdo a las estrategias y tácticas que dan para el movimiento. Yo quiero recomendarte a Carol Adams con el libro The Sexual Politics of Meat, o Las políticas sexuales de la carne, que enrolla lo que es el feminismo y el veganismo, que tiene mucho en común, la verdad. Del autor Brian A. Dominic, Liberación Animal y Revolución Social, una perspectiva vegan del anarquismo o una perspectiva anarquista del veganismo. Ahora vamos con las frases. Vamos a empezar con Peter Singer, que dice: mientras las corridas de toros continúen, se continuará reforzando la idea según la cual los animales no son más que cosas. Podemos utilizar a nuestro gusto e incluso sacar provecho de su sufrimiento como parte de un espectáculo para el entretenimiento del público. Esta frase proviene cuando se estaba gestando el término del veganismo. Y el veganismo, que lo voy a dejar con esta frase, según Leslie J. Cross, que lo ha descrito como el principio de la emancipación de los animales de la explotación por el hombre. La lucha no es para nosotros, no es para nuestros caprichos o necesidades personales, es por todo animal que alguna vez ha sufrido o muerto en un laboratorio de vivisección, y por todos aquellos animales que sufren y morirán en las mismas circunstancias, a no ser que detengamos este cruel negocio ya. Las almas de los muertos torturados lloran pidiendo justicia, los que están vivos lloran pidiendo libertad. Podemos hacer esa justicia y proporcionarles esa libertad. Los demás animales solo nos tienen a nosotros, no les fallaremos. Esto digo Barry Horn en septiembre de 1998. Donald Watson denuncia la crueldad y explotación de la vida sintiente desarrollada y su esclavitud. Esto dice: podemos ver claramente cómo nuestra civilización actual está basada en la explotación de animales, de la misma manera que las civilizaciones del pasado estuvieron fundadas en la explotación de esclavos, esclavas. Y creemos que el destino espiritual del ser humano conducirá a que en el futuro contemplaremos con horror el hecho de que el hombre se alimentó de productos hechos de los cuerpos de otros animales. Y para finalizar nos vamos con una frase del gran Rod Coronado que dice: y si no se te parte el corazón al saber lo que están haciendo al mundo que amamos, siento lástima por ti, quizás ya no estés vivo, pero si la muerte del planeta que amamos te hace llorar, entonces coge esas lágrimas y conviértelas en acción. La tierra no nos da lo que necesitamos para vivir, simplemente para que sobrevivamos, nos da su energía para que podamos luchar. Yo soy Artemisa y te esperamos en la próxima rebelión animal hacia la liberación total. Yo soy Be The Free y nos vamos con este tema de esta gran banda Determinación desde Santiago de Chile. Esto es Veganismo como arma de guerra. Chao.
libertad como la mente, la mediocridad. Y no romperán directamente por el capital.